Es un fenómeno fascinante observar cómo funciona la mente humana ante una estadística. Imaginemos por un momento que un noticiero publica un estudio. Ujú. Y este estudio afirma que el 99% de las personas se lava las manos inmediatamente después de usar un baño público. Claro, una cifra altísima. Exacto. La reacción inmediata al ver ese porcentaje tan, digamos, tan contundente es aceptarlo como un hecho absoluto. Los números nos dan una sensación de seguridad tremenda. Totalmente. Sugieren que hay una ciencia impecable y 100% objetiva respaldando esa afirmación. Así es. Existe una especie de fe casi inquebrantable en los datos concretos. Y esa fe tiene una base psicológica muy profunda. A la mente humana le encanta el orden. O sea, ver un gráfico bien diseñado o un porcentaje exacto nos da el confort de pensar que el mundo ha sido medido. Ajá. Que ese mundo que a menudo es caótico e impredecible ha sido categorizado y domesticado. Asumimos automáticamente que si hay un número de por medio, alguien ya hizo el trabajo duro de descubrir la verdad innegable. Pero la realidad es mucho más compleja y francamente mucho más interesante. Sin duda. Porque cuando empezamos a raspar la pintura de esos gráficos, cuando nos asomamos a las entrañas de cómo se construyen exactamente esos números, bueno, el panorama cambia por completo. Cambia radicalmente. Resulta que la solidez de un dato depende de factores increíblemente sutiles. Cosas como cómo se formuló la pregunta, en qué momento del día se hizo, quién era la persona que sostenía el cuestionario. Ujú. Los sesgos del entrevistador. Exacto. ¿Y qué incentivos ocultos tenía el encuestado para responder de una u otra manera? Y precisamente de ese andamiaje invisible trata nuestra inmersión profunda de hoy. Así que damos la bienvenida a la audiencia a un nuevo análisis a fondo. Es un recorrido verdaderamente esencial para entender cómo funciona la generación del conocimiento en el mundo moderno. No podemos separar el resultado final del proceso que lo originó. Hoy nos vamos a sumergir en las aguas profundas de la metodología de la investigación científica, poniendo bajo el microscopio las técnicas de recolección de datos. Un tema importantísimo. Y todo este viaje está cimentado en un material universitario sumamente detallado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, elaborado por el autor William Castillo González. Así es. La misión de este análisis a fondo es descifrar cómo los investigadores logran extraer esa materia prima que llamamos información para eventualmente transformarla en evidencia científica real. Porque, y esto es clave aclararlo, hay un malentendido gigante en la cultura popular. Totalmente. Investigar no es simplemente salir a la calle con una libreta a hacer preguntas al azar a la gente que pasa. Para nada. Es una arquitectura metodológica sumamente rígida que define la frontera entre un descubrimiento revolucionario y un simple montón de papel mojado. Esa es una distinción crucial. Para quienes nos escuchan, ya sea que estén inmersos en el mundo universitario preparando una tesis o simplemente quieran desarrollar un filtro intelectual más agudo al ver las noticias, dominar estos conceptos es indispensable. Claro, porque te da herramientas. Exacto. La diferencia entre recolectar datos y recolectar buenos datos es la esencia misma del pensamiento crítico. Si no logramos comprender los engranajes del método, seremos eternamente vulnerables a aceptar conclusiones erróneas disfrazadas de ciencia. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Antes de siquiera debatir si es mejor enviar una encuesta por correo o sentarse a tomar un café con un entrevistado, hay que entender que toda investigación tiene un esqueleto innegociable. Una estructura base. Exacto. El material enumera 6 pasos secuenciales que actúan como la cimentación de un edificio. Primero, definir los objetivos de la investigación. ¿Saber qué buscamos? Ajá. Tener claridad absoluta sobre qué misterio se intenta resolver. Segundo, la selección de la muestra. ¿A quién le vamos a preguntar? Tercero, la elección de la técnica de recolección. Cuarto, el diseño del instrumento en sí, ya sea un cuestionario o una guía. Ujú. Quinto, la aplicación en el campo. Y sexto, el procesamiento y análisis de los datos. Suena lógico, pero un pequeño error en uno de estos pasos puede derrumbar todo el proyecto. Y es vital entender la causalidad entre esos pasos. No es una simple lista del supermercado, es un efecto dominó. Si hay un fracaso crítico en el paso 2, por ejemplo, eligiendo una muestra que no representa la población general, Todo se cae. todo se cae.
El paso 6, que es el análisis matemático con los programas informáticos más avanzados, no servirá de absolutamente nada. Basura entra, basura sale. Tal cual. La calidad del resultado está inexorablemente atada a la integridad de cada fase previa. Sin embargo, el punto de inflexión donde realmente se define la naturaleza del estudio es el paso número 3, la elección de la técnica. Aquí el investigador llega a una encrucijada. La gran división. Esa encrucijada divide a la ciencia en dos grandes universos paralelos, el mundo cuantitativo y el mundo cualitativo. Dos idiomas distintos. Para desglosarlo un poco, el enfoque cuantitativo es el imperio de la métrica. Aquí todo se traduce a números, frecuencias, magnitudes. Es la estadística fría. Exacto. Hablamos de medir con exactitud la tasa de deserción de una universidad o el porcentaje de efectividad de un fármaco. Herramientas estructuradas como encuestas masivas o experimentos controlados. Es la ciencia del qué y del cuánto. Por el contrario, el universo cualitativo opera con una lógica totalmente distinta. Aquí no importan los números, sino el significado. La información no se captura en hojas de cálculo. Se capturan relatos. Así es, en palabras, descripciones emocionales y experiencias subjetivas. En lugar de preguntar cuántas personas abandonaron un tratamiento, busca entender las percepciones profundas y los miedos que llevaron a una persona a tomar esa decisión. Y para eso usan entrevistas a fondo o grupos focales. Es la ciencia del cómo y del por qué. Exactamente. A ver si esta analogía ayuda a ilustrar la diferencia para los estudiantes que nos escuchan. Pensémoslo así. Los datos cuantitativos son como el marcador final de un partido de fútbol. Nos dicen quién ganó, por cuántos goles, el porcentaje de posesión del balón. Una radiografía perfecta. Sí, objetiva e innegable. Pero los datos cualitativos serían las entrevistas que los periodistas hacen dentro de los vestidores una vez que termina el partido. Me encanta esa comparación. Claro. En el vestidor no se habla de porcentajes, se habla de cómo los jugadores manejaron la presión psicológica que sintieron al cometer un error. Sin las entrevistas del vestidor, jamás entenderemos las dinámicas humanas que causaron el marcador. Esa analogía da en el clavo porque subraya un principio metodológico que a menudo se olvida, y es que ninguno de los enfoques es jerárquicamente superior al otro. Son complementarios. Exacto. El problema ocurre cuando se confunde el marcador con la experiencia del partido. Tratar de explicar la angustia de un paciente solo con gráficos de barras es inútil. Ambas dimensiones son críticas. Ahora, hablando de las entrevistas en el vestidor, aquí es donde se pone realmente interesante, porque tengo un pequeño pushback metodológico con el texto. A ver, cuéntame. Si el objetivo de la investigación cualitativa es captar experiencias de forma natural y espontánea, ¿por qué necesitamos un protocolo de entrevista estructurado de 6 partes? Es una excelente pregunta. ¿No arruina eso la espontaneidad de la conversación? Digo, una charla con guión suena a un interrogatorio frío. Es una aparente paradoja fascinante. La intuición nos dice que para que alguien se abra emocionalmente, hay que dejar que fluya. Pero en ciencias de la salud, por ejemplo, los fenómenos son profundamente humanos y multifactoriales. Ajá. Un protocolo no es un libreto rígido que debes leer como un robot. Es una hoja de ruta. Sin ella, una charla sobre una enfermedad grave se puede desviar hacia lugares que son humanos, sí, pero metodológicamente irrelevantes. O sea, el protocolo es como un ancla. Es un ancla analítica, en efecto, y evita los sesgos del investigador. Sin protocolo podrías inducir respuestas sin darte cuenta. Además, está el tema ético, que es innegociable. El consentimiento informado y todo eso. Claro, asegurar confidencialidad, el derecho a no responder. Por eso la entrevista semiestructurada es la reina aquí, porque equilibra la guía con la flexibilidad táctica de salirse del guión si el paciente dice algo revelador. Entiendo, pero surge un problema de validación. En las encuestas cuantitativas usas fórmulas estadísticas para probar si tus preguntas funcionan. Así es. Pero con una guía temática para una entrevista, no hay matemáticas. ¿Cómo asegura un investigador que su protocolo no es un desastre antes de usarlo? Ese es el talón de Aquiles de muchos novatos. La respuesta es el juicio de expertos. No usamos estadística, usamos la inteligencia colectiva.
y cómo funciona sin ser puramente subjetivo. Al menos 2 o 3 especialistas evalúan la pertinencia y claridad de cada pregunta en una escala del 1 al 4. Claro, para evitar preguntas incomprensibles. Imagínate preguntar por disnea paroxística en lugar de falta de aire nocturna. Exacto. El juicio de expertos destila lenguaje técnico. Una vez validado, ya puedes ir al campo a aplicar el arte de preguntar. Y el material detalla varios tipos de preguntas: abiertas, cerradas, semiabiertas y escalonadas, que van de lo general a lo específico para mantener un flujo natural. Y una vez que haces esas preguntas y grabas una entrevista de 2 horas, llegas a la oficina con 40 páginas de transcripción. Lo fascinante aquí es cómo extraes la ciencia de todo ese ruido. Sí, entre digresiones sobre el clima e historias inconexas. Ahí entra el concepto fenomenológico de las unidades de significado. Suena a minería de datos humana. Lo es. El investigador busca esos fragmentos específicos del discurso que contienen emociones o conceptos clave. No todo importa igual. Hay un ejemplo clínico brillante en la fuente sobre esto. Un paciente dice, y cito, al principio no entendía nada de lo que me decían, pero cuando la enfermera me enseñó con dibujos me di cuenta de que podía controlarlo. ¡Wow! ¡Qué gran cita! Si conectamos esto con el panorama general, en esa breve frase, que es una unidad de significado pura, un investigador extrae 3 grandes categorías. A ver. Primero, las dificultades iniciales del paciente frente a la jerga médica. Segundo, la importancia vital de la comunicación visual entre profesional y paciente. Y tercero, el cambio psicológico hacia el empoderamiento sobre la enfermedad. Increíble. Una profundidad imposible de lograr con una encuesta de opciones múltiples. Imposible, ¿sí? Queda claro el inmenso valor de las entrevistas cualitativas para comprender el porqué. Entonces, ¿qué significa todo esto para las encuestas cuantitativas? Porque no siempre hay recursos para ir uno por uno. La escala lo cambia todo. La profundidad artesanal tiene que dar paso a la eficiencia industrial. Y ahí brillan las encuestas. El texto detalla ventajas enormes: recolección rápida en grandes poblaciones, bajo costo si son en línea, estandarización que permite comparar datos fácilmente. Y el anonimato. Claro, el anonimato fomenta la honestidad en temas sensibles, como conductas ilegales o problemas íntimos. Esas son ventajas innegables. Pero para mantener el rigor debemos equilibrar la balanza. Las encuestas sufren de superficialidad y graves problemas de comprensión si la redacción no se adapta al nivel cultural de la muestra. Volvemos a tener solo el marcador del partido. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante metodológicamente hablando. Introduce el concepto del sesgo de respuesta o deseabilidad social. Ah, el querer quedar bien. Así es. Es el fenómeno donde los encuestados responden lo que creen que es socialmente aceptable o lo que el investigador quiere leer. Volviendo al ejemplo del lavado de manos. Tal cual. Nadie quiere marcar en una encuesta que tiene malos hábitos de higiene. Afecta severamente la validez de los datos sobre temas alimenticios o prejuicios sociales. Parecen datos limpios, pero son falsos en el fondo. Y además está la baja tasa de respuesta en formatos en línea. Si mandas 5,000 encuestas y responden 50 personas, arruinas la representatividad de la muestra. Porque los que responden suelen ser los extremos, los muy a favor o los muy en contra. Así que todo esto es un malabarismo metodológico fascinante. Para ir sintetizando esta inmersión profunda, la metodología de la investigación es como una caja de herramientas de alta precisión. Me gusta esa imagen. Las encuestas cuantitativas nos dan el panorama general, el qué y cuántos, mientras que las entrevistas cualitativas, guiadas por protocolos éticos, nos revelan las unidades de significado, el cómo y por qué. Es una síntesis perfecta. Y para quienes nos escuchan y están en la universidad, entender esto no solo sirve para aprobar la materia de metodología o diseñar una tesis. Va mucho más allá. Exacto. Sirve para desarrollar un verdadero pensamiento crítico. La próxima vez que lean un estudio, sabrán preguntar, ¿cómo se recolectaron estos datos? ¿Se usó la herramienta adecuada? Es una armadura intelectual. Y con esa idea en mente, quiero cerrar con un pensamiento provocador para la audiencia, yendo un paso más allá del texto. A ver. Piensen en la próxima vez que tengan una conversación profunda y compleja con un amigo o un familiar. ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente esperar su turno para hablar, aplican mentalmente la técnica de un investigador cualitativo? ¡Wow!
Qué interesante. Si empiezan a escuchar activamente buscando sus propias unidades de significado, esas emociones y creencias ocultas detrás de sus anécdotas cotidianas, cuánto más profundo sería nuestro entendimiento de las personas que nos rodean. Aplicar la fenomenología a la vida diaria. Un reto excelente para la audiencia. Así es. Y bueno, con esa reflexión, despedimos amistosamente el análisis a fondo de hoy. Les recordamos a los estudiantes leer los artículos propuestos durante la semana para fijar estos conceptos. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.